En 1890, mientras se fundía la estatua de Hernán Cortés de Medellín, un concejal en el Ayuntamiento de Trujillo alza su voz reclamando una estatua para su más famoso conquistador, Francisco Pizarro. Una petición que tuvo un eco, ¿verdad, Agustín? ¿Qué dijo la gente allí en el pleno? El único eco que tuvo su intervención fue una réplica de otro compañero comentando que dedicarle una calle saldría más económico. Van a tener que pasar más de 30 años para que se acometa un intento serio de la creación de un monumento a Pizarro. Vamos a tener que esperar 30 años para que se junten los mimbres necesarios. Un alcalde comprometido, un erudito local muy metido en el tema y la suerte que siempre esperamos. Esta no es solo la historia de una estatua, son las historias de gentes muy diversas que conectaron en una emoción, la personalidad, la vida y la conquista de Francisco Pizarro. En 1913 la máquina trujillana se pone en marcha. Se crean 3 comisiones, una para hablar con las autoridades y el clero y la nobleza, otra para todo el tema burocrático y una tercera para organizar festivales, que era el medio que habían previsto para financiar esta importante obra. Se crea una maqueta, don Rafael Galán, un escultor muy famoso de la época, crea una escultura claramente inspirada en la existente en Medellín sobre Hernán Cortés, una maqueta que da muchas vueltas, que conoce todo el mundo, que en principio gusta a la gente y que va a ser un poco la punta de iceberg de ese movimiento de intentar erigir la estatua a su más famoso conquistador. Se hicieron varios festivales, se consiguió alguna donación importante, pero siempre muy por debajo de las expectativas creadas y de los presupuestos que se intentaban abordar para la creación de una gran escultura. La maqueta, Agustín, ¿nos puedes contar un poquito cómo era esa maqueta? Tiene armadura de la época, cruzando su pecho con la banda sobre la cual ostenta la venera de la Orden de Santiago, concedida por Carlos V. En su mano derecha empuña la espada, mientras que con la otra enarbola la bandera española sobre ídolos paganos. Tendrán 3 metros de altura y será de bronce. El pedestal, una roca irregular de 4 a 5 metros de altura, en la parte lateral el escudo de Perú o el de Pizarro, en el frente una inscripción que dirá, la comisión y se aprovechará el pilar de la plaza. Es la carta del autor de Rafael Galán. Madrid, 15 de abril de 1915. Menos mal que no acabó en la plaza. A partir del siglo XX, las civilizaciones más avanzadas del planeta Tierra no hubieran exhibido la supremacía de unas culturas sobre otras. La verdad es que es un Pizarro muy diferente al que estamos acostumbrados a ver y desde luego yo creo que con este ganamos, de largo. Mientras esto ocurre en Trujillo, un escultor norteamericano, Charles Ramsay, está diseñando una escultura ecuestre de Francisco Pizarro. Este hombre es un enamorado de las culturas hispanas, es un enamorado de la epopeya americana y de la personalidad de Francisco Pizarro, de quien decía que no había existido en la historia un conquistador como él, de tanta audacia, el valor y la estrategia que demostró a lo largo de su vida. Ramsay era un gran hacedor de caballos. Él había aprendido desde pequeño a hacer caballos
que le encantaban, era su gran pasión, los caballos, pero un caballo muy distinto al que podemos ver aquí en Trujillo. Sus caballos eran normalmente pura sangre, los caballos que él montaba, porque también era un jugador de polo de los más buenos que había en Estados Unidos, y entonces encajaban todas las piezas, ¿no? Él va a recibir un encargo para una exposición universal que se va a hacer con motivo de la inauguración del Canal de Panamá en 1915, de hacer una gran escultura ecuestre de un conquistador español. Y así se crea lo que pensamos que va a ser la primera gran estatua de Pizarro, una estatua que llegó a tener más de 9 metros de altura, que se hizo en yeso y que flanqueaba uno de los lados de la entrada al gran pabellón de la conquista y de la epopeya americana dentro de la Exposición Universal. Ese gran Pizarro se desmonta, se deshace al finalizar la exposición y nos queda un recuerdo en alguna estampa gráfica, en alguna imagen que seguramente Agustín nos podrá enseñar. En 1924 empieza a correr el rumor por Trujillo de que una señora americana donaba las esculturas de Pizarro a la ciudad. La noticia es acogida con gran escepticismo entre la población. Mucho dinero, una gran donación para un pueblo de una señora que vive al otro lado del charco. Poco después se sabe que una delegación del Ayuntamiento de Trujillo se encamina hacia el Palacio de Liria a entrevistarse con el duque de Alba para hablar de la escultura de Francisco Pizarro. El duque recibió a una comisión del pueblo trujillano en Madrid y les hizo saber que, estando en África, cazando tigres, se encontró con el hijo del señor Ramsay. El hijo le comunicó el reciente fallecimiento de su padre y de una donación que había dejado para realizar una gran escultura en bronce para la ciudad de Trujillo. El duque de Alba cogió la noticia, cogió el testigo fuerte. Creemos que es un personaje fundamental para que la escultura finalmente acabara aquí en Trujillo. Y él, junto con la élite cultural del momento, estaba Ortega Gasset con él también, pues deciden poner en contacto a la ciudad y al escultor. Entonces el duque de Alba les hace saber que el señor Ramsay es un enamorado de Pizarro, de las culturas hispanas, y que erigió una maqueta, una escultura a Pizarro que creía que debería estar también en la ciudad de Trujillo. El duque les enseña una fotografía de la escultura para que pudieran ver, y también les hace saber que ha sido examinada por artistas de reconocido prestigio de la Real Academia de las Artes de España, que atestiguaron que tanto el caballo como la armadura como los ornamentos correspondían a la época y al estilo del siglo XVI. De hecho, para Ramsay el caballo fue un desafío, ¿no? Es muy distinto los caballos pequeños de los pura sangre que estaba acostumbrado a hacer, ¿no? De hecho, esta estatua ecuestre es muy distinta a todas las que se hacen en esa época. Esta es muy especial. Es una estatua muy realista que está en actitud de ataque. El caballo y el jinete están en posición de enfrentarse al enemigo. Pues el duque de Alba hace todo este relato y bueno, la comisión de trujillana recibe de buen grado el obsequio, desde luego, la intención de la señora Ramsay de que la estatua se instale en Trujillo. Y así empieza un poco todos los preparativos. Se aprovecha una gran exposición que se hace en París sobre la figura de Ramsay, sobre este escultor norteamericano, para fundir la estatua que luego va a venir a parar aquí a Trujillo. Allí se funde por los artistas más reconocidos del momento.
por los fundidores de bronce mejores, los que trabajan con Renoir, los que trabajan con Picasso, los que trabajan con los grandes artistas del momento, son los encargados de fundir esta estatua. Y ocupa un lugar central dentro de esa gran exposición que se hace sobre la obra de este escultor en París. Al finalizar esa exposición va a ser cuando la escultura viaje desde París hasta Trujillo. Y en el camino van a pasar 2 o 3 cositas que os vamos a contar también. Al final de esta exposición, los trujillanos se quedaron absortos y emocionados, y desde luego que aceptaron de buen grado esta iniciativa. El duque de Alba fue bastante expresivo con lo que la estatua podía significar para Trujillo y su futuro, ¿verdad, Agustín? Dijo el duque que ha sido examinada por un profesional y al efecto se llamó al gran escultor Mariano Benlliure, que examinó la obra con todo detalle asegurando era una escultura perfectísima que denotaba gran conocimiento de los trajes de la época, de las armas, de los arreos y de la anatomía caballar, pues los músculos y posición del caballo son exactos a los descritos en documentos históricos de aquella época. Creo que a Trujillo se le abren puertas para obtener en el futuro mayores bienes. Hoy es la estatua, tras ella vendrán las visitas, las relaciones con otros pueblos y quién sabe dónde puede llegar el ofrecimiento de Mrs. Rumsey. Tengo entendido que Trujillo es algo apático, pero debe despertar de su modorra. En fin, ustedes dirán y verán lo que hacen. Bueno, empiezan los preparativos para la instalación de la escultura. Y el primer dilema es ¿dónde instalamos esta magnífica obra de arte? Viene un encargado de Bellas Artes de Madrid para un poco vigilar toda esta operación. Se ve que no le gustaba demasiado esta estatua, porque le puso muchos reparos, muchos peros, y además dijo que la mandaran al Campillo a instalarla. Desde luego la señora Ramsay se opuso radicalmente, ¿no? Porque ella quería que tuviera un lugar central, y la plaza de Trujillo quizás sería el mejor sitio para esta obra tan monumental. Al final hay una discusión y el duque de Alba también es de la misma opinión que la señora Ramsay, y la gente de Trujillo en general también, ¿no? Y se piensa que en varias ubicaciones para esa estatua. Primero piensan instalarla en el centro de la plaza, para lo cual hay que destruir el pilar. Entonces no, desecharon rápidamente esa opción. Después manejaban un par de alternativas: instalarla delante de la Troya o delante de la Puerta de San Martín. Para ver cómo quedaba mejor el invento, hicieron una escultura en yeso, al tamaño real, pero en yeso. Hicieron un trono de madera y las colocaron primero en la zona de la Troya, vieron qué tal quedaba, los pros y los contras. Después movieron la estatua de yeso a San Martín, donde la tenemos ahora, y fue el lugar perfecto para su elección. Esta estatua de yeso llegó en varios cajones a la ciudad de Trujillo, y esta figura de yeso nos conecta con la leyenda que hablan de la escultura de Pizarro en Conquista de la Sierra. Ellos afirman que esa escultura estuvo allí, que hubo varios bultos que llegaron allí al pueblo pensando que eran un regalo para ellos. Finalmente, por lo que vemos, no fue tal, porque los bultos también se los llevaron de Conquista de la Sierra y finalmente no se instaló allí absolutamente nada, ¿no? Pero pensamos que lo que estuvo allí por un tiempo, y no sabemos por qué motivo, fue los bultos de esta escultura de yeso. Porque el original de bronce está hecho solo en 2 trozos. Por un lado está el caballo y la mitad del jinete, y por otro lado está la otra mitad de Pizarro. Bueno, una vez decidido la ubicación de la estatua, se elige una fecha, al principio de 1927, se reparten invitaciones por toda España, y van a asistir el rey, los principales mandatarios, en fin, todo el mundo,
Y esta fecha final se tiene que desechar porque la señora Ramsay cae enferma y no puede venir a la inauguración. Era su deseo expreso de venir a ese momento, ¿no? Entonces la inauguración se va a demorar 2 años, en los que ya hay alguno que está diciendo que qué pasa con la estatua de Pizarro. No, tenían aquí, todavía no se la creían, ¿sabes? Entonces esperamos estos 2 años y finalmente se produce esa inauguración, ¿no? Ese momento tan especial. Vino un regimiento con tambores y trompetas de militares, pasaron los aviones por el cielo, el general Primo de Rivera, que era el jefe del Estado, estaba presidiendo el acto, la señora Ramsay, la madre del artista también vino desde Estados Unidos para el evento, el duque de Alba, estaban las personalidades más importantes de España en este momento. También estaba el embajador, por supuesto, del Perú y una representación de pueblos de Latinoamérica en este emocionante momento, en este gran momento que fue la inauguración de la estatua en 1929. A Mary Harriman, la mujer de Ramsay, la van a hacer hija adoptiva de Trujillo. El profesor de Artes y Oficios de Madrid escribe un pergamino que se va a llevar de recuerdo y el texto de ese pergamino dice algo así. Trujillo, ciudad española de la provincia de Cáceres y cuna del célebre conquistador Francisco Pizarro, interpretando los sentimientos de estimación y gratitud de todo el vecindario, ante el espléndido obsequio recibido de la respetable dama americana Mary Harriman, viuda de Charles Ramsay, con la erección de un magnífico monumento para perpetuar la memoria de aquel. Ha acordado nombrar a dicha señora hija adoptiva de Trujillo y hacerlo así constar documentalmente para ofrecer a la generosa donante un testimonio de la alta consideración que merece a la ciudad agradecida. Y el cumplimiento de lo acordado se extiende el presente título que firman los miembros de la corporación municipal. Al final nos vamos a encontrar con una estatua de 6.500 kilos, de casi 6 metros, 5 o 6 metros de alto, hecha en 2 partes como hemos mencionado y en un pedestal hecho por los canteros de Trujillo con el granito traído desde la Sierra de Santa Cruz. Según todas las informaciones y los estudios que hemos recogido, Charles Ramsay hace esta maqueta en 1910, pero no sabemos exactamente qué es lo que hizo, ¿no? ¿Qué es lo que construyó? Existe una escultura de bronce de Charles Ramsay, de Pizarro, más o menos de este tamaño, que hemos visto en galerías de Estados Unidos venderse hace pocos años por más de $4.200, que pensamos además que es la primera que Charles Ramsay hace, ¿no? Esa pequeña escultura de Pizarro, que va a servir de maqueta para todas las que se realicen posteriormente. En 1915 se va a hacer la escultura para la Exposición Universal que inaugura el Canal de Panamá, de la que hemos hablado, es la mayor que se ha construido nunca de Pizarro, más de 9 metros, en yeso, que desaparece. Existen actualmente 3 grandes estatuas ecuestres de Pizarro. Además de esta de Trujillo, tenemos otra en Búfalo, en la Galería de Arte, que se hace sobre una maqueta de 1910, pero se funde en 1920. En la descripción de la ficha de la galería
nacional podemos encontrarnos una descripción bastante exacta de lo que es y significa esta estatua. Cuéntanos, Agustín. Tanto el conquistador español como su corcel están vestidos con armaduras del siglo XVI, desde los cascos llamativos hasta las afiladas espuelas. La estatua está animada con un espíritu de fuerza. El hombre y el caballo están preparados para enfrentarse al enemigo. Con el brazo reforzado, Pizarro agarró su espada, listo para lanzarla hacia adelante. El caballo, con la cabeza erguida, se lanza con orgullo hacia adelante, ansioso por llevar a su amo a la batalla. Exactamente. Luego, en 1953, la familia de Ramsay dona esta escultura a la Galería Nacional, y la Galería Nacional de Arte de Búfalo pone la escultura en un lugar preeminente en la entrada de ese magnífico edificio. La segunda estatua se realiza en 1937 y se hace para la ciudad de Lima. Se funde en Estados Unidos y va a ser conocida como La Peregrina, por las distintas ubicaciones que tuvo ya ahí dentro de la propia ciudad de Lima. Al principio se instaló delante de la catedral, con motivo del 4º aniversario de la fundación de la ciudad. El lugar era un lugar excelente y la inauguración fue apoteósica. Por las imágenes vemos un despliegue tremendo, ¿no? Pero a los curas no les gustaba esa ubicación, porque decía que entorpecía mucho el culto ordinario de la catedral, y buscaron otro lugar. Para ello decidieron destruir un edificio colonial precioso, una parte importantísima de su historia, para hacer una plaza que le llamarían Francisco Pizarro y en donde instalarían esta estatua. Allí estuvo un montón de años, hasta que hace no demasiado tiempo, un poco por todo este movimiento de anticolonialismo, o vamos a decir estas reivindicaciones de identidades, va a provocar que la estatua sea relegada a un lugar en un jardín de las afueras prácticamente, y sin su trono, sin su pedestal, ¿no? Abajo del suelo. Hay imágenes muy curiosas sobre esta estatua, movimientos, las vueltas que da por la ciudad hasta que, bueno, podemos encontrárnosla hoy ahí en uno de los jardines, en uno de los parques de Lima. Existe una corriente de investigación muy fina, pero que no deja de chirriar continuamente, que no deja de entorpecer, o como dicen los cazadores, de guarrear la mancha, ¿vale? Que dice que esta estatua se hace con la cara de Hernán Cortés, incluso que se hacen para México, ¿no? Cuéntanos un poco, Agustín, ¿cómo fue la cosa? En ningún momento de esta historia ha habido la más mínima confusión, ni duda respecto al personaje. En la mente de su creador siempre estuvo la figura de Francisco Pizarro, no solo de su creador, era una emoción compartida con su familia que admiraban este personaje histórico. Esta teoría de la conspiración no se sostiene de ninguna manera más que con el desconocimiento y la mala intención de algunos que buscan tergiversar todo para generar bulos infundados. Lo que sí que vamos a poder decir va a ser que el Cortés de Medellín va a ser un poco el detonante del Pizarro de Trujillo. Esa iniciativa de Medellín de hacer una escultura a su conquistador tiene un reflejo aquí en Trujillo, y a lo mejor tiene un reflejo hasta en Estados Unidos o en París, donde estaba Ramsay pequeñito todavía estudiando cuando esta escultura se erige, ¿no? Esta escultura de Medellín. Entonces probablemente fuera el iniciador
pero en ningún caso podemos decir que esta escultura ha sido alguna vez Hernán Cortés o que haya pretendido serla, ¿no? También cuentan otros que hasta la escultura que va a Lima se hace para México. No sé, las pretensiones que tiene la gente un poco con estas hipótesis, con estas ideas, aparte de confundir a la gente, es llevar la discusión a lugares donde seguramente no nos vamos a encontrar. Y yo creo que, bueno, los tiempos que corren está para buscar alianzas, buscar hermanos, buscar amigos, ¿no? Para enfrentarnos juntos a ese futuro que nuestro conquistador puso en común y que seguro que tenemos que recorrer juntos. Miguel, dime, a título personal, ¿cuál sería tu valoración y tu crítica acerca de la estatua como obra de arte, como pieza monumental y qué ha significado para Trujillo a lo largo de casi 100 años en esta Plaza Mayor? ¿Cómo valoras la estatua en el conjunto histórico del que ya forma parte para siempre? Sí, hombre, es un símbolo para todos, ¿no? La escultura de Trujillo. Yo creo que no se puede entender Trujillo y su plaza sin esta escultura. De alguna manera ha sido el referente de la ciudad, ya nos lo dijo el duque de Alba, que vendrían gente detrás de esta escultura y detrás de eso vendrían un montón de oportunidades que no podemos desaprovechar, que no podemos perder, ¿no? El duque nos habla del carácter anodino de los trujillanos, ¿sabes?, para enfrentar el futuro con energía y decisión, ¿no? Y con el valor y los cimientos que supone tener una de las ciudades monumentales más importantes del mundo en su responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, la estatua es bonita, no es desagradable, no expresa sufrimiento, no expresa temor, sino todo lo contrario, ¿no? La valentía, el ir hacia adelante, el ir en busca de ese futuro que nos espera y que tenemos que abordar, ¿no?, en las mejores condiciones. Es una escultura, por eso a mí me gusta, es una escultura que mira al futuro, que mira hacia adelante, que busca la conquista, ¿no?, de nuevos espacios, de nuevos tiempos, de alguna manera. Una de las cosas que llaman la atención es que las otras estatuas están limpias, color bronce, y esta tiene el color del óxido lleno de matices verdes. ¿Qué te parece este contraste de colores? La verdad es que es una originalidad, ¿no? Todas las esculturas que conocemos de Pizarro son negras, están negras, porque el bronce se cuida, se limpia y demás, ¿no? Menos esta de Trujillo, que está verde, ¿no?, por el óxido, que la pátina que va dejando el tiempo ahí encima del bronce, ¿no? La verdad es que es súper original y si no tiene ninguna otra afección que pueda con el tiempo tener algún problema la escultura, la verdad es que a mí me gusta un montón y ese verde encaja con la piedra perfectamente, ¿no?, con tu entorno.